ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a tomar la lectura del versículo 15 al versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Amén. ¿Estamos todos? Léalo conmigo y lo hacemos con la bendición del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de estar en este lugar, por esta preciosa bendición. Gracias por mis hermanos, oh Dios, que hoy se esfuerzan y que vienen con el deseo de escuchar tu palabra. Nosotros pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, reconociendo como siempre lo insuficiente que somos en nosotros mismos, reconociendo nuestras grandes limitaciones. Nos abandonamos en tus manos, pedimos la dirección del Espíritu Santo, y como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para comprender esta palabra. Pedimos tu bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden sentarse? Y quiero reflexionar esta tarde una oración adecuada por la iglesia. Una oración adecuada por la iglesia. La Biblia nos manda a que debemos orar los unos por los otros. Y así siempre en nuestros cultos de oración estamos orando por la iglesia, oramos por los hermanos. Y hay tantos problemas, hay tantas necesidades. El hermano dice, hermano, ayúdame a orar por esto, hermano, ayúdame a orar por esto otro. Y para eso es la oración, ¿verdad? Para orarnos, para ayudarnos en nuestras necesidades. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí hace una oración por los hermanos de Éfeso. Y en esta oración, Pablo no está orando por las necesidades, no está orando porque Pablo está preso. Pablo escribe Efesios preso. No está orando para que Dios les evite la persecución, sino que Pablo hace una oración por algo más sublime y por algo especial. Peticiones que son más importantes que las que a veces hacemos nosotros. No está mal que oremos por las necesidades porque el Señor nos manda a pedir. No está mal pedir oración por alguna petición específica. No es incorrecto. Es correcto porque para eso es la oración. Pero qué bueno, mi hermano, que cuando oremos por la iglesia hagamos este tipo de oraciones. Lo que el apóstol ora o estas peticiones que el apóstol Pablo presenta, estas peticiones son tan relevantes y tan importantes que es de esa manera que nosotros nos podemos mantener firmes en el Evangelio. O sea, a mí Dios puede solucionarme un problema, puede
responderme cierta petición, pero a muchos fácilmente se les olvida el milagro. Es más, cuando viene otro problema, se olvida lo que Dios hizo. Cuando viene otra necesidad, se olvida de lo que Dios hizo y otra vez está en una situación vacilando o tambaleando. Así que más que peticiones o más que oraciones por peticiones temporales, debemos orar por peticiones eternas y peticiones espirituales que al final van a fortalecer. Mire, Pablo ora para que el Señor fortalezca, para que Él alumbre el entendimiento, para que la iglesia pueda entender lo que significa el evangelio. Nosotros necesitamos entender, mi hermano, lo que es el evangelio y lo que tenemos en Cristo. Cuando nosotros logramos comprender lo que Dios tiene para nosotros, entonces eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en este camino, no importa lo que haya que sufrir, no importa lo que haya que pasar. Los apóstoles tenían bien claro lo que significaba el evangelio y la razón por la cual fueron capaces de dar su vida por eso. Para el mundo, mi hermano, el evangelio no es nada atractivo. Para el mundo, el evangelio tal vez es algo aburrido, algo que no tiene mucho sentido para ellos. Y así lo era para nosotros, pero para muchos llamados cristianos, a veces el evangelio tampoco parece nada atractivo. O sea, para muchos el evangelio es algo tan, algunos lo toman como tan superficial que por cualquier motivo ellos están pensando en abandonar el evangelio. O sea, no lo ven como algo por lo que hay que luchar, no lo ven como algo por lo que hay que pelear. Y la razón es porque no han entendido de qué se trata. De las cosas de este mundo, tanto así que cuando Dios no me responde de acuerdo a lo que yo creo, me lleva al desánimo, me lleva a la depresión y me lleva al deseo de abandonarlo todo. ¿Por qué? Porque Dios no me dio el empleo, porque Dios no me ha sanado, porque Dios no ha restaurado mi hogar, porque mi marido no ha regresado, se fue y no volvió, y esa es la dimensión de que nos movemos. Y ese es el enfoque que tenemos del evangelio. Y cuando esas cosas no se dan, caemos en la tentación de abandonarlo todo sin entender, mi hermano, lo que estamos a punto de perder. Sin entender todo lo que significa el evangelio, sin entender todo lo que significa la salvación. Por eso es necesario orar por la iglesia de esta manera. No estoy diciendo que usted tenga que repetir esta oración, ¿verdad? Pero en este sentido. Mira que el apóstol Pablo empieza diciendo, por esta causa. ¿Por cuál causa? O sea, por todo lo que ha dicho anteriormente. Usted puede leer el capítulo 1 en su casa. Pero lo que Pablo ha hablado en el capítulo 1 son de las bendiciones que hemos recibido en Cristo, o sea, por lo que significa el evangelio, por lo que tenemos. El versículo 3, por ejemplo, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, que hemos sido adoptados en Cristo, que hemos sido aceptos en el amado. Versículo 9 dice que hemos sido llamados a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Los versículos 13 y 14 dice que hemos recibido el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Por esta causa, o sea, por lo que Dios ha ganado, por lo que Dios nos ha dado, dice Pablo, yo doblo mis rodillas por ustedes, para que ustedes entiendan de qué se trata esto, para que ustedes entiendan de qué se trata el evangelio. Hoy repito, Pablo no está orando para que ellos sean librados de las persecuciones o las dificultades, aunque sin duda alguna Pablo oraba para que Dios los guardara, pero la oración de Pablo se centra por
peticiones que van a ayudar a la iglesia a enfrentar las diversas situaciones y dificultades de la vida. Estas peticiones nos ayudan a enfrentar las dificultades de la vida y a mantenernos firmes. Esta es la clave por la cual los hombres de Dios no renunciaron a pesar de todas las situaciones que vivieron. Usted sabe que el apóstol Pablo, y bueno, todos los apóstoles, no les tocó una vida fácil. Que los cristianos del primer siglo no les tocó una vida fácil. ¿Y por qué no renunciaron? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si a la primera respuesta, a la primera petición no respondida, ya estamos pensando en abandonar el camino. ¿Por qué esta gente no renunció? Porque ellos entendieron. Pablo lo entendía y él quiere que la iglesia lo entienda también. Y entonces él hace esta petición. Y mire las cosas por las que Pablo pide. Pablo pide que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. No sé, eso dar gracias por vosotros, haciendo memoria de otras mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos orar por la iglesia, hermano, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra sabiduría, la palabra griega sofía, conocimiento profundo, que Dios nos dé ese conocimiento y esa revelación del conocimiento de Él. Escuchen, no oramos para que Dios nos dé una nueva revelación, sino para que Dios nos dé sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, la revelación de Dios es la palabra. Así que lo que necesitamos es que Dios nos dé sabiduría y revelación de la palabra. Que podamos entender la palabra, mi hermano. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, nos permite entender la palabra. Nos da la sabiduría. La sabiduría es como yo, o qué es lo que yo hago con el conocimiento. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra cosa. Sabiduría es saber cómo actuar, qué voy a hacer. El problema radica en que no hay crecimiento espiritual. Cuando una persona dice, yo ya no lucho más porque yo estoy orando por un trabajo, estoy orando por un matrimonio, estoy orando y Dios no me responde, yo como que ya no voy a seguir. No tiene crecimiento espiritual. No ha crecido, no ha crecido. O sea, no conoce a Dios, no ha crecido en el conocimiento de Dios, le falta la revelación de la palabra para entender. Jesucristo nunca prometió nada de eso. Jesús no prometió, mi hermano, que usted iba a orar y enseguida le iba a caer del cielo la respuesta. Jesús no prometió eso. Jesús dijo que vamos a tener aflicciones. Jesús mismo fue el ejemplo de aflicción, de sufrimiento. Los apóstoles fueron ese ejemplo. Pero Él sí prometió bendiciones eternas, riquezas eternas. O sea, todo lo que aquí tengamos es ganancia. Maravilloso es Dios. Pero cuando crecemos en la revelación del conocimiento de Dios, Dios se ha revelado. O sea, la revelación está ahí. Pero somos enanos, o nuestro conocimiento es enano en esa revelación. ¿Por qué? Bueno, por pereza, falta de interés. Porque a mí me gusta que todo me lo den por profecía. Cuando les gusta estudiar la Biblia, ellos quieren que alguien haga la tarea por ellos. Recuerde, Dios es como el ser revelado en la palabra. Esa es la revelación de Dios. Que Dios nos dé ese conocimiento y es la revelación de esta palabra. Debemos crecer, mi hermano. Esa es una oración perfecta por la iglesia. Cuando usted ore por la iglesia, que Dios nos permita, nos dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento de la revelación del conocimiento de Dios. Porque recuerde, cuanto más conozcamos a Dios, mejor preparados estamos para resistir y para superar las crisis y para vencer. Cuanto más conozcamos a Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo,
y han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa revelación solo es posible por el Espíritu. Entonces por eso hay que pedirla. Hay que pedirla. Esto no es algo de intelectualidad, no, necesitamos el Espíritu para entender la palabra. Por eso Pablo ora, para que Dios les dé, es Dios a través de su Espíritu Santo que nos da espíritu de revelación, y eso, mi hermano, es vital en este camino. Es vital conocimiento de Dios, es vital, mi hermano, crecer en el conocimiento de Dios, es vital la revelación de la palabra. No, vuelvo y repito, no una nueva revelación, no es que Dios me revela algo nuevo, no, sino lo que está revelado, entender lo que está revelado. Sin embargo, esas son cosas que poco pedimos realmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió sabiduría para entender la Biblia? Bueno, si no pedimos por nosotros, tampoco lo pedimos por los demás, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, dame sabiduría para comprender la palabra, para entender tu palabra? ¿Cuándo fue la última vez? Pablo pide también que Dios le alumbre los ojos del entendimiento, que Dios le dé espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestro ser interior, de vuestro espíritu. O sea, que Dios nos alumbre los ojos, que Dios nos abra los ojos espirituales, porque es cierto, nosotros estábamos en tinieblas, estábamos ciegos, y Cristo nos alumbró con la luz del Evangelio, pero hay tantas cosas que hacen sombra, mi hermano, a esa luz. Los afanes de la vida, la diversión, el entretenimiento, el mundo en que vivimos. Y nuestro entendimiento a veces es miope, espiritualmente es miope. Y repito, si alguien piensa abandonar el Evangelio porque Dios no le respondió, es un miope espiritualmente, o sea, no está viendo. Necesita que Dios le alumbre los ojos para que entienda, se dé cuenta todo lo que va a perder, todo lo que va a echar por la borda. Maravilloso es Dios. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para que podamos entender de qué se trata esto. Que podamos entender todo lo que Dios ha ganado para nosotros, las bendiciones espirituales, lo que significa la adopción, lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo menciona aquí por lo menos 3 cosas que son muy importantes, que necesitamos entender. Si usted mira, el apóstol Pablo, él dice que ora que Dios les dé conocimiento, sabiduría, que alumbre sobre el entendimiento, para que sepan 3 cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y también para que sepan cuál es la riqueza de la herencia de la gloria de sus santos, y también para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Por lo menos 3 cosas necesitamos entender de esto. Necesitamos orar para que Dios nos alumbre, para que entendamos, mi hermano, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Es lo primero que Pablo dice aquí. Necesitamos entender cuál es la esperanza. O sea, ¿qué es lo que usted espera de esto? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? ¿Cuál es la esperanza? ¿Conseguir un buen trabajo? ¿Tener un hogar estable? ¿Vivir sin enfermarme? La esperanza que hemos sido llamados es mucho más sublime que cualquiera de las cosas de este mundo. La esperanza que Dios nos ha llamado es mucho más elevada, mi hermano, es mucho más grande. Nosotros necesitamos entender cuál es nuestra esperanza y lo hemos dicho muchas veces, cuando la Biblia habla de esperanza, está hablando de algo cierto, de algo seguro, no como el mundo. Para el mundo la palabra esperanza es un deseo, yo espero, yo quisiera, no. En la Biblia la esperanza es segura, es cierta, es una esperanza bienaventurada. Hemos sido salvos, dice la Biblia, contra esperanza. Porque lo que se ve no es esperanza. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Dice. Dios nos ha llamado a una esperanza sublime que va más allá de los límites de todo lo que nosotros podamos ver. Por eso, vuelvo y repito, los cristianos del primer siglo dieron su vida
porque entendieron la esperanza a la que habían sido llamados. Que no se trata de las cosas de este mundo. La esperanza de que hemos sido llamados, mira, hemos sido llamados a ser semejantes a Cristo, imagínense, a resplandecer como Cristo. Eso dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Escuche, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y luego dice, todo el que tiene esta esperanza, todo el que tiene esta, ¿cuál es su esperanza, mi hermano? ¿Que Dios lo sane? El que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De ser como Él. Ese se purifica a sí mismo. Ese no está pensando en renunciar. Ese no está pensando en abandonar el evangelio. Ese no está pensando en abandonar el camino del Señor. Porque Él tiene esperanza más sublime. Él ha entendido que Dios lo llamó a ser como Cristo. Maravilloso es Dios. Hemos sido llamados a reinar con Cristo. Hemos sido llamados a heredar junto con Cristo las riquezas del Padre. Somos coherederos de Dios. Hemos sido llamados a ser la esposa del Cordero, mi hermano, con todos los privilegios que eso significa. Hemos sido llamados a vivir eternamente en su presencia, a la luz de su gloria. Hemos sido llamados a vivir, mi hermano, en una nueva tierra, en un nuevo cielo, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay lágrimas. Es nuestra esperanza. El problema de nosotros, mi hermano, es que nos cuesta creer lo que no vemos. Pero este es un camino de fe. Este es un camino de fe. Alabado el nombre del Señor. Maravilloso es Dios. ¿Cuál es la esperanza? ¿Y cuáles son las riquezas? Oiga, hermano, que podamos entender cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Muchas veces, mi hermano, las necesidades de esta vida no nos permiten comprender las gloriosas riquezas que nos esperan. La Biblia dice en 2 Corintios 8:9 que Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Alguien dirá, hermano, pero ¿enriquecidos de dónde? Ni en grasa, porque mire cómo estamos de flacos. Mi hermano, nosotros hemos pedido al Señor que nos ayude a entender lo rico que somos en Cristo. Las riquezas que tenemos en Cristo para no desanimarnos con las luchas que nosotros enfrentamos. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Parece que no tenemos nada, parece que somos pobres, parece, pero lo poseemos todo, lo tenemos todo. Alabado el nombre del Señor. No podemos limitar el evangelio, mi hermano, a las cosas de este mundo. Necesitamos que Dios nos ayude a entender. Nuestra vista es miope, es corta, nuestra mente. Y lo decíamos en otra ocasión, mi hermano, si el evangelio de Jesucristo prometiera bendiciones materiales, las iglesias estarían llenas. ¿Estarían llenas? Si el evangelio prometiera bendiciones materiales realmente, y las viéramos así, palpable, todo el que se mete al evangelio, oiga, consigue casa, consigue carro, y eso le va súper bien. Mira, mi hermano, las iglesias estarían llenas. Pero las bendiciones que Dios promete son espirituales. Son espirituales. La herencia es espiritual.
Porque la Biblia dice que en esta tierra los tesoros se corrompen, se dañan, se los roban. Pero no solo se corrompen, también tienen la capacidad de corrompernos a nosotros. Así que nuestras riquezas están seguras y las recibiremos cuando estemos libres de toda corrupción. Cuando allá esa riqueza no tiene ninguna, o sea, ya no nos puede corromper porque seremos incorruptibles. Dios cuida de nosotros, Dios nos guarda en nuestro peregrinaje por esta tierra, Dios se encarga de sustentarnos, de ayudarnos, de proveernos. Pero el Evangelio no se trata de las cosas de este mundo. Hoy repito a mi hermano, imagínese que el Señor dijera: que me sigue a mí, no le faltará carro, no le faltará casa, no le faltará plata. Oiga, hermano, no, todo el mundo fuera evangélico. Todo el mundo fuera evangélico. Pero el Señor en esta tierra prometió fue una cruz. Si alguno me quiere seguir, tome esa cruz. Tome su cruz cada día. El Señor dijo: a ustedes los van a aborrecer. Eso es lo que prometió. A ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre. Cuando un escriba fue y le dijo al Señor: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba diciendo: yo no puedo ofrecerte nada. Nada de lo que usted viene a buscar. Si usted viene aquí a buscar prestigio, esas cosas yo no se las puedo ofrecer, porque ni siquiera yo tengo una almohada para recostar la cabeza. ¿Se da cuenta? Pero se hizo pobre para que fuéramos ricos. Necesitamos entender, mi hermano, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia de los santos. Necesitamos entender, necesitamos comprender para que las dificultades y las crisis de esta vida no nos lleven siquiera a concebir la idea, mi hermano, de abandonar este camino. Que Dios nos ayude a entender todo lo que vamos a perder. Por eso la Escritura de Dios lo llama una salvación tan grande, porque es grande, mi hermano. Ahora, cuando dice: ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Algunos lo entienden que es la herencia que Dios tiene en los santos. Y también se pudiera traducir de esa manera, o sea, la iglesia es la herencia de Dios. Y Pablo quiere que entendamos lo que eso significa, la gloria de la herencia de los santos, de su herencia en los santos, o sea, lo valioso que ahora somos para Dios. Lo que significa la iglesia para Dios. Porque para el mundo podemos ser, mi hermano, como dice el apóstol Pablo por ahí en otra carta, somos la escoria del mundo, dice el apóstol Pablo. Para el mundo podemos ser la escoria del mundo. Pero para Cristo, mi hermano, la iglesia es preciosa, es valiosa. Somos su herencia. Alabado el nombre del Señor. Somos su herencia. Él es nuestra herencia y nosotros somos su herencia. Somos su heredad. Eso dijo Dios, le dijo Dios a Israel. Nosotros, la iglesia ha recibido esos privilegios. Ha sido llamado a la iglesia como Israel, pueblo santo, real sacerdocio, y somos la herencia de Dios. Alabado el nombre del Señor. No somos cualquiera. No deje que lo hagan sentir menos. No importa que el mundo diga lo que quiera, mi hermano. Recuerde, Dios mío, ayúdanos a entender que somos la herencia de Dios. Y la otra petición, Pablo ahora, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender, escuche, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mira, mi hermano, que el apóstol Pablo le coloca tantos calificativos a esto. No solamente dice para que entendamos el poder de Dios, sino la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder, mi hermano, esto es poder, es poder. Nosotros necesitamos entender el poder que opera en nosotros.
el poder de Dios, un poder que supera, mi hermano, todos los límites del conocimiento. La palabra supereminente, la palabra griega, upérbalo, significa lanzar más allá de la marca. Eso es un superlativo. El diccionario de la Real Academia lo da significado de esta palabra como algo muy elevado. Supereminente grandeza, la palabra griega, megatos o meguetos, donde viene nuestra palabra megas o megatón. Usted sabe que los megatones es la unidad de medida o de capacidad de la bomba atómica. Ellas se miden en megatones, una bomba atómica de tantos megatones. Que nosotros entendamos, mi hermano, supereminente, o sea, los megatones del poder de Dios. La supereminente grandeza, lo grande de los megatones del poder de Dios. La palabra poder, la palabra griega dunamis, poder dinámico, poder en acción, también se traduce como fuerza o poder eficaz. Eso necesitamos entender, que no es cualquier poder, mi hermano. No es cualquier poder. Son megatones de poder. Supereminente, o sea, más allá de lo que usted se puede imaginar. No se puede medir. Ese poder es el que fue capaz de transformarnos. Ese poder fue el que fue capaz de hacernos nuevas criaturas. Ese fue el poder que fue capaz de librarnos del pecado, de los vicios, de todo lo que nos tenía atado, de todo aquello que no podíamos liberarnos. La supereminente grandeza del poder de Dios nos hizo una nueva creación. Nos libró de la muerte, del diablo, del pecado. Para eso se necesita mucho poder. Y ese poder, mi hermano, es disponible para todo cristiano. Nosotros necesitamos entender la grandeza, el poder de Dios que actúa en nosotros. Dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Los cristianos no han sido llamados a vivir derrotados, fracasados, de pecado en pecado. No, porque nosotros opera un poder superior. No es que nosotros seamos mejores. Y que por eso nosotros somos tan fuertes que podemos resistir las tentaciones. No, es que hay un poder que actúa en nosotros. Es el poder de Dios. Es la razón por la cual, a pesar de las luchas, incluso a pesar de las tentaciones, seguimos aquí, mi hermano. Por ese poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros o que opera en nosotros, según el poder de su fuerza. Aquí la palabra poder, la otra palabra poder, según el poder de su fuerza, la palabra poder, aquí es la palabra kratos. La palabra kratos significa gobierno, imperio. De ahí viene nuestra palabra kratos, de ahí viene la palabra kracia, que significa gobierno, democracia, gobierno del pueblo. Kratos es poder, poder o sea, imperio, gobierno, según el poder, según el gobierno poderoso de Dios, la fuerza, la palabra fuerza, aquí la palabra también energía, la palabra energía. Pero, repito, Pablo, mi hermano, se queda sin palabras cuando habla del poder de Dios. Y lo describe en los versículos 20 al 23. Mira la clase de poder. Ese poder fue el mismo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombrará no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Mire, el poder que actúa en nosotros fue el poder que levantó a Jesús de los muertos. Lo decíamos en una ocasión, mi hermano, Cristo estuvo preso de la muerte. Yo creo que era el preso más custodiado. Imagínense. Era un trofeo.
Yo creo que esos 3 días el diablo no molestó a nadie. Permíteme usar la imaginación. Que Cristo se levantara de ahí, se necesitaba mucho poder. Se necesitaba mucho poder. Porque una vez alguien cae en las garras de la muerte, ya no lo saca nadie. Pero el poder de Dios, mi hermano, el poder que opera en nosotros fue el mismo que operó en Cristo. Y no sé cuántas guardias tenía, no sé cuánta escolta tenía, pero lo levantó. Y no solo lo levantó, lo puso en lo más alto. Y no solo lo puso en lo más alto, sino que sometió todo debajo de sus pies. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso solo lo puede hacer alguien que tenga mucho poder de ponerse por encima de todos. Se necesita mucho poder para eso. Bueno, ese es el poder que opera en nosotros. Y luego el capítulo 2 dice, ese poder que usted Cristo nos dio vida a nosotros. A nosotros nos dio vida también. Cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Y a nosotros también nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ese es el mismo poder, mi hermano. Esto se trata de algo grande, esto se trata de algo poderoso, esto se trata de algo precioso, de algo maravilloso. No reduzcamos el evangelio a las cosas materiales, no reduzcamos el evangelio a simples peticiones, mi hermano. No reduzcamos el evangelio solamente a recibir algo que yo pueda ver o palpar. El evangelio es mayor que todo eso. Esto se trata de algo mayor, de algo grande, de algo superior, de un poder superior que está en nosotros, de una esperanza mayor, de una herencia gloriosa, mi hermano. De eso se trata el evangelio. Por eso nuestra oración por la iglesia debe ser esa misma, que Dios nos ayude a entender. Cuando usted ve a un hermano desanimado, hermano, yo ya no quiero seguir, hermano, yo ya no quiero, porque mire, estoy llorando y no consigo trabajo. En vez de usted decir, Señor, dale un trabajo, dígale, Señor, abre los ojos del entendimiento para que entienda de qué se trata esto, para que no tire por la borda lo que Cristo ha ganado por nosotros. Y sí, dígale, Señor, regálale un trabajo. Pero antes, mi hermano, antes, entienda. Cuando usted esté desanimado, diga, Dios mío, ayúdame a entender de qué se trata esto. Abre los ojos, alúmbrame los ojos del entendimiento. Y cuando oremos por la congregación, oremos que Dios nos ayude a crecer, mi hermano, la sabiduría, en el conocimiento de Dios, en la revelación de la palabra. Ahora que esto no es automático, necesitamos esforzarnos por crecer. Pero si Dios no nos da revelación, nosotros tampoco la vamos a entender. Si Dios no nos ayuda, si no es por el Espíritu, nosotros podemos leer y no pasa nada. Necesitamos que nos ayude a entender. Que nos abra los ojos, mi hermano. Esta es una oración perfecta, una oración adecuada. Cristo ganó para nosotros grandes bendiciones, inimaginables bendiciones espirituales. Y no es una utopía, no, es una realidad. Es una realidad. La esperanza, ¿sabe usted cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza en este camino? ¿Que le vaya bien? ¿Cuál es su esperanza? ¿Conseguir plata? ¿Cuál es su esperanza? ¿Por qué está usted en el Evangelio? La esperanza que hemos sido llamados es la esperanza de vida eterna. Esperanza de la salvación. La esperanza de la gloria eterna. Esperanza de la herencia eterna. Nuestra esperanza es eterna y es espiritual, mi hermano. Nunca piense abandonar este camino. Nunca. Pruebas van a haber. Y usted no es el único que ha sufrido. Y usted no es el único que ha llorado. Y hay gente que ha llorado más que usted. Incluso ha llorado por causa de este camino, porque muchas veces nosotros lloramos no por causa de este camino. A veces lloramos por nuestras malas decisiones. Pero muchos han sufrido y han derramado sangre. El escritor a Hebreos, el capítulo 12, dice, no recuerdo, creo que versículo 2 o 3, dice, ustedes todavía no han sufrido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ustedes todavía no les ha tocado sufrir hasta la sangre. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué lloran? Sí, hay dificultades, hay luchas, hay crisis, hay pruebas, mi hermano. Pero el Evangelio no se trata de eso. Tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que bendice, pero el Evangelio no se trata de eso. Cristo pagó un precio muy alto en la cruz. No para que usted tenga una buena vida aquí, sino para que usted tenga una buena vida allá. Donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento. Aquí seguirá habiendo lágrimas. Aquí seguirá habiendo sufrimiento. Aquí seguirá habiendo dolor. Pero la esperanza a la que hemos sido llamados, mi hermano, por esa esperanza vale la pena seguir luchando. Por esa esperanza vale la pena pelear la buena batalla. Vale la pena dar la pelea. Por esa esperanza vale la pena. Hermano, así soplen vientos, tormentas. Por esa esperanza vale la pena darlo todo. Y un día nos daremos cuenta y diremos, valió la pena. Y tal vez pudiéramos decir, oiga, qué insensatos, casi todo lo que íbamos a perder. Por un momento de debilidad, por un momento de desánimo, mira todo lo que iba a perder, por un momento de depresión, todo lo que iba a perder. El desánimo viene, pero no dejemos que el desánimo nos venza, mi hermano. Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que Dios alumbre los ojos del entendimiento de esa creación para entender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuál es la riqueza de la herencia de su gloria en los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros según la operación del poder de su fuerza. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir esta palabra. Gracias por todo lo que tú has ganado para nosotros, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has sostenido, porque sí han habido momentos de debilidad, han habido momentos de desánimo, y han habido momentos tal vez en que hemos pensado que no vale la pena seguir, Señor, pero tú nos has ayudado a recordar que hay algo más grande, que hay algo más sublime de lo que podemos ver, y que aquí vamos a seguir teniendo problemas, aquí van a seguir habiendo crisis, dificultades, aquí van a seguir habiendo luchas, pero hay algo más grande, más sublime, la esperanza eterna, Señor, la riqueza. Oh Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender lo que tú has ganado para nosotros. Ayúdanos a comprender, Dios mío, de qué se trata el Evangelio. Ayúdanos a comprender cuál es el fin, el propósito, el objetivo de este camino, Señor, que va más allá de las cosas de este mundo, Señor. Sé que hay necesidades, sé que hay luchas. Oh Dios, te pido que seas propicio, que renuevas las fuerzas, que proveas, que suplas, que sanes. Pero por encima de todo, que nos ayudes a entender, oh Dios, cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados.